Queridos estudiantes, vamos a ver la clase de este día, que es la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como ustedes han visto, hemos venido paulatinamente aprendiendo primero qué es lo que vamos a hacer, lo que es la planificación, y hoy nos toca por último ver lo que es la evaluación. Vamos a ver lo que es la evaluación de los aprendizajes. Hay algunas premisas que vamos a ver en lo que eh, vamos a ir conociendo. Premisas quiere decir primordial, lo primero que vamos a ver. Para mejorar el aprendizaje hay que mejorar la enseñanza de los sistemas de evaluación y eso es algo bien importante. Los sistemas de evaluación deben de estar acordes a las concepciones de enseñanza que se aplicaron. ¿Qué quiere decir con esto? Concepciones es como decir lo que nace, lo que acaba de nacer, para que podamos nosotros evaluar esa enseñanza. La calificación responde a algo arbitrario algunas veces. No hay forma de que a veces dicen no es justa o no es objetiva, solo puede ser racional. Y es por eso es que le llamamos una premisa. Una sola evidencia, un solo tipo de evidencia no permite evaluar correctamente todo lo que son los resultados de aquel aprendizaje que se ha obtenido en los estudiantes o en la persona que nosotros le hayamos brindado la educación. Algunos sostienen que no debe de haber evaluación y que ni siquiera resulta pedagógicamente adecuado emplear el término porque consideran que corresponde a un concepto y a unas prácticas inconvenientes que deben de ser superadas. Esto porque algunos no creen en sí en lo que es la evaluación. Parece que encuentran muy difícil lograr una reconceptualización que se exprese con la misma palabra empleada tradicionalmente, pero en la práctica se valoran las actividades que permiten obtener información acerca de cómo van los procesos educativos, de lo que más conviene y de lo que debe de ser corregido. Eso es hacer evaluación, aunque en algunos lugares le llamen de otra forma o de otra manera. Una sola evidencia es un solo tipo de evidencia, no permite evaluar correctamente. Y toda forma de evaluación tiene un grado de error. ¿Qué quiere decir eso? Que algunas veces siempre, si vamos a evaluar un 100%, no estamos evaluando el 100, no que el 99%. Y aquí les tengo unos dibujitos que les va a causar algo de gracia, ¿verdad? Porque nosotros siempre debemos enfocarnos a educar y a evaluar de acuerdo a cada uno de ustedes o a cada uno de los estudiantes o a cada uno de los que nos están escuchando. Desde la complejidad, vamos a ver que siempre Luis es demasiado vivaracho, Ana es desordenada, Pedro es abúlico, o sea que no le es indiferente para él todo el medio. José es un hipodotado, o sea que él se cree que está abajo de todo lo que nosotros creemos que él puede estar bien dotado. Carlos también tiene un carácter que no se le puede llamar y él dice que ya entendió todo o no entendió nada. Luisa es demasiado tímida, Mercedes para preguntar, ¿verdad? Mercedes es una maleducada que ella, ¿verdad? Corresponde, siempre habla mal o no contesta bien. Pero ¿qué quiero decir con todo esto? Que cada uno es diferente y que cada uno aprende diferente. Por eso mismo es que cuando nosotros evaluamos, hacemos una sola evaluación, cuando deberíamos de hacer una evaluación para cada tipo de persona. Por eso es que las evaluaciones, por eso decíamos que no son el 100% para poder evaluar el conocimiento de todos aquellos que están aprendiendo. Entonces vamos a ver algunas definiciones también de lo que es evaluación, pero también nos interesa saber que la evaluación es una actividad propia de los seres humanos, tanto a nivel personal como a nivel social y comunitario. Vamos a ver algunas definiciones que nos han enseñado algunos autores acerca de lo que es la evaluación. Este autor que se llama Lafourcade, don Pablo Lafourcade,
Él nos dice que la evaluación es una etapa del proceso educativo que tiene como finalidad comprobar de manera sistemática en qué medida se han logrado los objetivos propuestos con antelación, entendiendo a la educación como un proceso sistemático, destinado a lograr cambios duraderos y positivos en la conducta de los sujetos, integrados a la misma, en base a objetivos definidos en forma concreta, precisa, social e individualmente aceptable. Ustedes ven, este quizás es una de las definiciones quizás más grandes, más completas acerca de lo que es la evaluación. Don Pedro Lafourcade, ¿verdad? Él decía también que el proceso educacional tiene como fin comprobar también en qué medida se han logrado los resultados previstos en los objetivos. En síntesis, eso quiere decir toda esta evaluación. Algo bien importante es que los objetivos tienen que estar específicos con anticipación. Por eso es importante el hecho que nosotros tengamos objetivos y ustedes han visto en la planificación, tenemos nosotros objetivos con por qué estamos planificando algo. Vamos a ver otra definición que es la de Macario, que dice que la evaluación es el acto que consiste en emitir un juicio de valor a partir de un conjunto de informaciones sobre la evolución o los resultados de un estudiante, con el fin de tomar una decisión. También tenemos la definición de Norman Grohm, que dice que la evaluación es un proceso sistemático para determinar hasta qué punto alcanzan los alumnos los objetivos de la educación. Casi son parecidas estas dos evaluaciones, ¿verdad? Estas dos definiciones, perdón. Vamos a ver otra definición, que es la de Jimeno Sacristán, que la hizo en 1992, donde él dice que evaluar hace referencia a cualquier proceso por medio del que alguna o varias características de un estudiante o de un grupo de estudiantes o de un ambiente educativo de objetivos de materiales, profesores, programas reciben la atención del que evalúa. Esta definición quizás es un poquito más complicada porque él ya se metió en el ambiente educativo, en los grupos de estudiantes e inclusive habla de los programas y de los profesores. Pero sí es una de las de las definiciones de evaluación que están más grandes y más acertadas con nuestra realidad. Él dice que se analizan y se valoran sus características y condiciones en función de unos criterios o puntos de referencia para emitir un juicio que sea relevante para la educación. Si ustedes ven, él dice que podemos emitir un juicio que sea relevante. Un juicio es algo que nosotros vamos a hacer, vamos a concretizar o vamos a resumir acerca de cómo el estudiante ha aprendido o no ha aprendido. También vamos a ver que la evaluación implica comparar entre los objetivos impuestos en una actividad intencional y los resultados que produce. Ustedes ven que nosotros tenemos objetivos de enseñanza y entre esos objetivos de enseñanza que yo me he propuesto es que ustedes aprendieran, por ejemplo, a hacer su plan de clase para que cuando ustedes vayan a hacer sus exposiciones hagan uso de ellos. Entonces, la evaluación, ustedes van a ver que les va a permitir evaluar al final si los demás han comprendido o no han comprendido el tema. La evaluación de las necesidades inherentes al proyecto, o sea, la determinación de la puesta en práctica de los recursos y los medios. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a evaluar las necesidades que tenemos ya, qué recursos vamos a utilizar o cuál va a ser el medio por el cual nosotros vamos a evaluar. Más que todo los aprendizajes. La evaluación del proceso también es un estudio de los datos sobre los efectos que produjeron los métodos empleados, su progresión, sus dificultades
y su comparación para tomar decisiones de ejecución. Evaluación del producto, ¿qué significa? Va a ser la medición e interpretación, juicio acerca del cumplimiento de los objetivos y de la eficacia de la enseñanza. Esto es lo que casi siempre nosotros vamos a hacer. Nosotros como docentes vamos a medir y vamos a interpretar si hemos cumplido los objetivos de nuestro grupo que hemos tenido a cargo durante este semestre. Pero ¿cuáles son nuestros propósitos de la evaluación? Uno, sería constatar si el grupo ha logrado los objetivos. Dos, determinar el grado del proceso del grupo en el logro de los objetivos. Y tres, orientar al grupo hacia los objetivos señalados. Esto es de importancia porque si yo no tuviera objetivos, no sabría hacia dónde voy a ir. Entonces vamos a ver que la evaluación educativa es un proceso en que consiste en seleccionar y obtener una información, con qué propósito emitir juicios de valor y de ahí vamos nosotros a orientarnos a la toma de decisiones. Vamos a hacer un pequeño diagnóstico acerca de lo que es diagnosticar, cómo está ese grupo, si creemos nosotros que ese grupo va a aprender fácilmente. Vamos a retroalimentar cuando nosotros creemos necesario y al final vamos a calificar qué fue lo que aprendió. Y eso es lo que nosotros hacemos en las evaluaciones, así como en las tareas que uno deja. Cuando hablamos de seleccionar y obtener información, vamos a ver que es referente a sujetos, procesos y elementos. Esto no le vamos a hacer mucho énfasis porque esto casi siempre lo utilizamos nosotros los docentes, que se trata sobre el currículum. El currículum no es el que ustedes llevan cuando quieren trabajar, ¿verdad? Sino que es el currículum, es lo que nosotros tenemos normado y planificado, qué es lo que se va a enseñar y cuántos sujetos son los que a nosotros les vamos a enseñar. Con la evaluación educativa vamos a ver que hay procesos de enseñanza sobre los cuales tenemos que evaluar y vamos a emitir juicios de valor. ¿Qué es un juicio de valor? Es aquello que nosotros vamos a evaluar al final y vamos a poner una ponderación de acerca de lo que se aprendió o lo que no se aprendió, o sea, el aprendizaje de los estudiantes. Esta evaluación nos va a permitir mejorar la práctica docente, los medios y los materiales que debemos utilizar para poder nosotros evaluar o para poder nosotros enseñar. También la evaluación nos va a permitir el desarrollo y el ajuste del currículum y las necesidades educativas. ¿Por qué? Porque para el siguiente ciclo yo me puedo proyectar en mi currículum, ¿verdad? ¿Qué es los temas que yo necesito reforzar en los estudiantes o cuáles son los temas que necesito cambiar? Y de ahí nosotros vamos a programar, nosotros como docentes, qué son las actividades que nosotros nos vamos a proponer para que el estudiante pueda adquirir mejor los conocimientos. Entonces llegamos a estas grandes preguntas. Son 1, 2, 3, 4, 5 preguntas. ¿Cómo vamos a evaluar el aprendizaje y la enseñanza? Esto es importante. Y nosotros nos vamos a preguntar qué es evaluar, por qué vamos a evaluar, para qué vamos a evaluar, cómo y cuándo vamos a evaluar. Entonces nosotros también podemos definir que la evaluación debe de ser constante y ha de abarcar todos los elementos del proceso educativo. Algo bien importante, nosotros necesitamos un objetivo para llegar a una meta. Nosotros, si nos proponemos hacer una competencia, sabemos hacia dónde vamos a llegar, cuál es la meta que ustedes se han programado y nosotros cuál es la meta que yo me programo. Vamos a ir viendo cada una de estas preguntas y qué es lo que vamos a hacer en cada una de ellas. Vamos a ver qué es evaluar. Evaluar es un proceso
integral, sistemático, permanente, práctico y cualitativo. Integral porque es un todo. Sistemático porque no vamos a empezar de atrás para adelante, sino que llevamos una forma metódica de cómo vamos a evaluar. Permanente, claro que tiene que ser permanente, porque nosotros sabemos que tiene que haber una evaluación para poder evaluar qué es lo que el estudiante aprendió o qué es lo que está aprendiendo. Práctico. La evaluación tiene que ser casi siempre práctica y cualitativa. No siempre nos mide adecuadamente el grado de aprendizaje que han tenido los estudiantes, pero sí tenemos una especie de premisa o una especie de ejemplo qué es lo que está aprendiendo. También algunos autores dicen que es un acto amoroso. No crean que es de amor. Es un acto amoroso porque la herramienta fundamental para obtener la información necesaria para alcanzar el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta es una manera, la evaluación es una manera de saber cómo está el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros al final de este ciclo vamos a ver y ustedes se van a poder preguntar que a pesar de todos los inconvenientes que hemos tenido en nuestro proceso de enseñanza, ustedes evalúense qué es lo que yo he aprendido de esta materia o no aprendí nada o qué es lo que yo puedo aprender también de esta materia. ¿Por qué? Es otra de las preguntas. ¿Por qué evaluamos? Es necesario dar cuenta de los avances y procesos de los resultados obtenidos. ¿En relación a qué? En relación a la extensión de los contenidos, a la secuencia, a la pertinencia, a la transversalidad, al nivel de significado, a la interdisciplinariedad, la comprensión y la transparencia. Estos son los procesos por los cuales nosotros vamos a tener que evaluar. Otra cosa bien importante es la calidad de los aprendizajes, el desarrollo de sus dimensiones, del desempeño de las competencias y el nivel de logro alcanzado. Ustedes se van a preguntar, ¿por qué tenemos que evaluarnos? En otros casos hay algunos que dicen, ¿para qué nos van a evaluar, verdad? Entonces nosotros aquí estamos viendo el por qué vamos a evaluar. El uso y la aplicación de la didáctica en la administración del currículum nos da una pertinencia de la calidad también con la que nosotros enseñamos, el tipo de la metodología que se va a desarrollar, la planeación de los procesos y el uso de materiales y ayuda. Algo bien importante y en toda enseñanza tienen que haber objetivos previstos, objetivos que no se deben de cambiar de vista. Estos objetivos. Bueno, vamos a borrar aquí porque no nos queda bien esto. Vamos a marcar los objetivos, porque los objetivos no deben de faltar dentro de lo que es ese proceso didáctico para que nosotros podamos evaluar. Y algo bien importante, la coherencia. ¿Por qué la coherencia? Algo coherente es aquello que usted tiene el por qué lo está haciendo. No es algo incoherente porque inclusive decimos, no, este está hablando incoherencia, es porque no se entiende. Entonces, esta evaluación tiene que ser coherente, así como la enseñanza que nosotros vamos a hacer. ¿Para qué vamos a evaluar? Primero, vamos a monitorear el proceso de enseñanza-aprendizaje, que sería algo quizás importante de subrayar. Importante de subrayar, ¿por qué? Porque nosotros al final las evaluaciones las hacemos para saber qué grado de aprendizaje se obtuvo en el estudiante. Conocer el estado del desarrollo integral del educando y el nivel de avance, estimular el afianzamiento de valores, actitudes y aptitudes y hábitos. Generar espacios de reflexión que permitan reorientar el proceso educativo.
Esto quizás es también importante porque de acuerdo a esto usted va a programar su próxima actividad, porque usted está reorientando el proceso pedagógico. ¿Por qué lo está reorientando? Porque no va a comenzar si yo comencé dándoles lo que era la historia de la educación, ¿verdad? En el próximo periodo, y yo sé que al final voy a tener que dar eso o al intermedio, entonces ahí estoy reorientando yo lo que tengo que dar para mejorar el aprendizaje. Mejorar procesos y resultados. Eso es algo bien importante también, porque de acuerdo a cómo evalúe yo esto, así voy a orientarme o voy a reajustar el proceso también o las metodologías que debo utilizar. Profundizar en un tema, incentivar los aprendizajes, que es algo bien importante. A través de todo lo que es el aprendizaje, siempre uno trata de incentivar al estudiante en el aprendizaje. Reorientarlos también. Si vemos que vamos mal o que no vamos hacia donde nosotros queremos, tenemos que reorientar al estudiante, informar sobre los avances y logros, retroalimentar. Y quizás esto es otra cosa que también tenemos que subrayar, retroalimentar. ¿Por qué retroalimentar? Ustedes se dan cuenta que a cada rato, si ustedes preguntan, uno tiene que retroalimentar. Ya miren, no entendí, entonces usted retroalimenta lo que está dando. Y motivar. Es algo bien importante que vamos a motivar también al estudiante a través de la evaluación. Aunque algunos a través de las evaluaciones también, ay, como me saqué 5, ya me desmotivé, dicen. No, nosotros nos tenemos que una nota baja, lo que tiene que hacer es motivarnos a que la próxima tiene que ser mejor, a que la próxima tiene que ser mejor la nota que nosotros tenemos. Y es ahí es como nosotros vamos a motivar. ¿Cómo vamos a evaluar? Para evaluar hay unos requisitos previos. Tener una propuesta pedagógica propia definida en su programa de enseñanza. Entonces nosotros como docentes tenemos siempre propuestos objetivos y al final nosotros también tenemos definidos las propuestas que vamos a utilizar para poder mejorar el aprendizaje. Tener acuerdos en cuanto a objetivos, perfiles, didácticas y metodología. Con esto quiere decir que nosotros debemos saber cuál metodología vamos a utilizar para el aprendizaje, cuál es la forma en que nosotros vamos a aprender y cómo la didáctica nos va a enseñar a evaluar esta metodología que escojamos. Tener planes de estudio definidos es algo bien importante. En todo lugar hay un plan de estudio y eso lo conocen ustedes perfectamente, que siempre se les da a conocer cuál es su plan de estudio. Hay acuerdos en cuanto a las propuestas pedagógicas institucionales y van a decir ustedes, ay, este volado ya se puso aburrido, pero es necesario que ustedes entiendan, ¿verdad?, por qué nosotros evaluamos. Y algo bien importante es que en esta pedagogía institucional se va a determinar a quién se le va a enseñar, qué se va a enseñar y cómo se va a enseñar. Y a eso nosotros vimos cuál era el proceso de enseñanza y aprendizaje y lo estuvimos viendo, los métodos, las técnicas, y ustedes se dieron cuenta que siempre hay a quién se le va a enseñar. Y si ustedes están viendo ahorita su plan de clase, ustedes siempre tienen que poner ahí a quién va dirigido su plan de clase, qué es lo que va a enseñar y cómo se va a enseñar. No exactamente con estas preguntas, pero es lo que usted se tiene que preguntar cuando usted está planificando una clase. Y algo bien importante, ¿qué es lo que quiere lograr con esta clase? Y eso es el objetivo que usted se va a programar. ¿Cuál va a ser su objetivo al hacer esa clase? Esto es bien importante porque acuérdense que vimos lo que son los puntos importantes en el plan, donde usted va a definir qué es lo que a usted más le interesa que el estudiante aprenda o el que a quién va dirigido su tema.
Se va a responder algunas preguntas que son las que les dejo yo a continuación. ¿Desde qué estilo o postura pedagógico se trabaja? ¿Qué va a priorizar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué criterios le van a guiar la acción y la reflexión pedagógica? ¿Qué opciones pedagógicas se han tomado en equipo y cuáles son los fines propuestos? Para que al final, ¿qué perfiles de estudiantes se buscan? Y esto no quiere decir que nosotros vamos a ir a buscar los perfiles adecuados. Si ustedes vieron las fotos que les puse anteriormente, hay en una clase hay diferentes actitudes, diferentes aptitudes que nosotros debemos aprender a congeniar y aprender nosotros a poder enseñar ante toda esa diversidad de caracteres. La didáctica supone principios básicos compartidos entre el equipo docente. Primero, en el diseño pedagógico, vamos a ver el perfil de la entrada y del estudiante, plan de estudios, ayudas didácticas. Ese es el diseño que nosotros vamos a utilizar. En la metodología vamos a hacer una organización de la jornada escolar, espacios, tiempos, ambientes de aprendizaje, administración curricular, tareas, aplicaciones de él. Esa es toda una metodología. Y en la evaluación y seguimiento, que es lo que nosotros estamos tratando de hacer, son ver si se cumplieron los logros, los indicadores, las competencias y los desempeños, los ritmos de aprendizaje, que no todo el mundo va a aprender en el mismo ritmo, en la misma secuencia, y la calificación. Casi siempre son juicios de valor que nosotros utilizamos al evaluar. Las áreas de conocimiento y formación. ¿Por qué y para qué vamos a evaluar? ¿Cómo voy a organizar yo mi evaluación ante a un grupo de estudiantes? Por ejemplo, si yo voy a enseñar matemáticas y lenguaje, ¿qué voy a hacer? Voy a ver todas estas materias antes de que nosotros podamos enseñar un matemáticas o lenguaje. O si voy a enseñar ciencias, voy a ver el mundo de las cosas y los seres vivos, y así, etcétera. Pero lo esencial es que tengo que organizar qué es el área de conocimiento que más me interesa. A manera de ejemplo, la pedagogía también del éxito está basada en el fortalecimiento de la autoestima de los estudiantes, la confianza incondicional en la capacidad de aprender, contenidos pertinentes, el trabajo por proyectos, aprendizajes relevantes, materiales específicos, acompañamiento y evaluación permanente. También esta pedagogía de éxito también obedece a la estructura cognitiva. Conceptos, base de relación. Ush, casi me tiembla la mano para subrayar, pero aquí los vamos a subrayar todos, ¿verdad? Para que esto sea lo más importante que puede haber. En una diferenciación progresiva con los nuevos conocimientos y establecer una reconciliación interactiva, generando conceptos, habilidades, competencias para la solución de los problemas de la vida diaria. Esto en sí es la pedagogía del éxito. Casi siempre que nosotros vamos a buscar en que todo se fortalezca más que todo la capacidad de aprender en los estudiantes, tratando el punto de vista que somos docentes. Factores que favorecen el aprendizaje significativo, el desarrollo de habilidades y el dominio de competencias. De aquí va a depender grandemente la actitud del maestro, la relación entre lo que se aprende y los propios intereses, seguridad en sus capacidades y confianza en el grupo. Si ustedes se dan cuenta, la seguridad en sus capacidades como docente también es un factor que va
ser significativo en el desarrollo del aprendizaje también de todos los estudiantes. Participación activa y responsable en el proceso. Compromiso e interacción con el objeto de aprendizaje. Y algo quizá bien importante es la autoestima, la de independencia y la creatividad. Esto fortalece la motivación de los estudiantes, más que todo en lo que respecta a la motivación por aprender. Y hablando de motivación, la actitud y el comportamiento del maestro también es un factor decisivo en el éxito del estudiante. Por ejemplo, como docente, yo prefiero que mis estudiantes sean buenos estudiantes, que aprendan, que es lo que más me interesa. Entonces, nosotros tenemos un comportamiento, ¿verdad? Que queremos que las capacidades del estudiante se fortalezcan. El respeto y la valoración hacia el estudiante es importante de parte del maestro. El respeto ante todo es quizá lo más importante y no solo del maestro hacia el estudiante, sino que también del estudiante hacia el maestro. La creación de ambientes de confianza y libertad. Eso es algo bien importante que con el tiempo de la docencia uno va adquiriendo que los estudiantes creen confianza en el maestro y sobre todo libertad en el sentido de libertad para poder opinar, libertad para poder preguntar cuando no entienden o cuando quieren que se les explique alguna otra situación. Algo también es la capacidad de motivación, inyectar entusiasmo. Más que todo hablamos ya de la motivación, ¿verdad? Y de la actitud motivadora. El empeño por enriquecer los ambientes de aprendizaje es algo bien importante. Y la apertura y la actitud de escucha. Esto como docente quizás a través de los años me ha dado la experiencia de que escuchar al estudiante con atención y dedicación quizás es la mejor que me pudo haber pasado, porque es ahí donde uno puede ayudarlos, ¿verdad? Con más confianza a poder resolver sus problemas, sobre todo de aprendizaje. Generar debate intelectual. Esto puede hacer en una clase cuando usted adquiere el conocimiento y puede detectar que algunos estudiantes captan mejor que otros y ahí es donde uno puede hacer un debate intelectual, ver la opinión de cada uno y de ellos poder debatir cuál de ellos tiene el mejor o la mejor opinión. Conciliador y mediador. Y ustedes saben que uno como docente siempre está conciliando y mediando cuando, digamos, se van las cosas fuera de lo normal y tiene que conciliar también con algunos estudiantes que por A o B motivo entran en conflicto. Y casi siempre esto se da mucho cuando tienen exposiciones de grupo. Les toca a uno como docente estar conciliando y mediando en estos grupos. Capaz de aceptar sus propias limitaciones y eso es importante. Como yo les decía, la tecnología a veces lo abruma a uno. Ustedes nacieron con la tecnología, yo no nací con la tecnología, ni siquiera existían las computadoras cuando yo estaba estudiando. ¿Y qué ha pasado? Uno tiene que aceptar hasta dónde están sus limitaciones acerca de lo que uno sabe o de lo que uno puede. Y muchas veces los mismos estudiantes le enseñan a uno a poder hacer lo que uno no puede. Y no por eso me voy a enojar. Las competencias para el mundo de hoy, y esto es importante que ustedes se den cuenta porque ustedes viven dentro de este mundo. Hay competencias intelectuales, interpersonales y organizacionales. Entre las intelectuales tenemos todas aquellas que se relacionan con el conocimiento, o sea, las cognitivas.
Y ahí tenemos lo que es decidir, comunicar y solucionar los problemas. Es ahí como nosotros vamos a poder desarrollar todas esas competencias intelectuales. Las competencias interpersonales o valorativas o actitudinales. Y este es quizás lo que más nosotros como docentes quisiéramos nosotros hacer énfasis en todos los estudiantes que desarrollaran sus competencias, porque les sería más fácil trabajar en equipo, ser líderes, ¿verdad? ¿Quién es el líder de todo lo que es el grupo? Y algo bien importante y es una de las cualidades de todos nosotros las enfermeras es servir, ¿verdad? Entonces estas competencias son quizás las más importantes y quizás por eso las he dejado yo aquí en el medio, porque es el centro de todo lo que deberíamos aprender. Y con las competencias organizacionales tenemos todas aquellas técnicas operativas, donde estas nos van a ayudar a complementar las otras dos competencias que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque estas técnicas operativas nos van a ayudar a aplicar la tecnología, a usar la información que nosotros obtengamos a partir de la tecnología y administrar también los recursos que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos y para qué lo podemos ocupar? Es lo que nos va a ayudar esa competencia del mundo de hoy. Entonces, en el proceso para evaluar, tiene que haber un hecho, un dato indicador del desempeño. ¿Para qué? Porque necesitamos una valoración o un juicio o un criterio para poder valorar ese aprendizaje. Una medida y una calificación, una escala, que es con lo que vamos a medir ese proceso. De ahí vamos a tomar una decisión en la cual nosotros vamos a promover, vamos a nivelar o vamos a extender el tiempo del aprendizaje. Si ustedes se fijan, evaluar no es tan fácil, ¿verdad? Porque primero tiene que crear usted una medida, una calificación o una escala a través de la cual usted va a medir ese aprendizaje. Y de ahí va a poder decir si aprendieron o necesitan otra extensión más de lo que es el aprendizaje. Hay formas de evaluar y hablando de medidas, ¿verdad? Y de criterios, tenemos unas medidas que van a ser cualitativas, que se van a encargar de medir las cualidades. Por eso se llama cualitativa. Y una cuantitativa, que es la que nos va a dar la cantidad. Si se sacó 0, si se sacó 2, si se sacó 5, si se sacó 10. Esa es la que nos da la cantidad. Por eso se llama cuantitativa. Entonces, dentro de estas están que puede haber una observación, vamos a hacer laboratorios, encuestas, preguntas cerradas, observación estructurada, encuestas estructuradas, preguntas abiertas, entrevistas, análisis de documentos u otros materiales, como lo hemos hecho nosotros a través de esta materia, entrevistas semiestructuradas, observación participativa, entrevistas informales, observación informal y autoevaluación. Estas son todas las formas en que se puede evaluar y sobre todo nos da también no solo cualidades, sino una cantidad estipulada de acuerdo a lo que nosotros queremos establecer ese puntaje. También hay patrones de comparación. Entre ellos hay criterios frente a nosotros que nosotros podemos utilizarlos, así como los criterios que les he dejado ya en la rúbrica que nos va a servir para evaluar sus planes que me van a enviar. Les he dejado abierto desde ahora hasta el día 23 que habíamos quedado que van a mandar su evaluación. Entonces, estos criterios puede ser consigo mismo, con el grupo, con un estándar,
vamos a medir los logros y las competencias propuestos en este nivel, más que todo en el nivel educativo en el que están ustedes, que es universitario. ¿Se acuerdan de los niveles todavía, verdad? Si no, vayan a repasar los niveles que los vimos al principio del ciclo. Nivel de competencias cognitivas y propuestas. Tenemos el nivel 1, que es reconocer, distinguir, describir conceptos, informaciones y procesos. El nivel 2, vamos a resolver problemas, vamos a comprender, contrastar, clasificar, representar, hacer hipótesis y establecer relaciones. Este nivel quizás es el que más nos interesa a nosotros en el nivel educativo en el que estamos trabajando. Y el último, vamos a situarnos críticamente, vamos a construir algún otro modelo que nos ayude a poder emplearlo para lograr un mayor conocimiento en las personas en las cuales nosotros estamos dirigiendo el aprendizaje. Algo bien importante no es de inventar también, no que vamos a poder usar todos aquellos conocimientos que tenemos a la mano. Al final, vamos a establecer un informe de la educación. Primero, vamos a hacer un informe escrito de la evaluación acerca de las fortalezas y las dificultades que se han presentado en el educando, con recomendaciones y estrategias para mejorar. Si ustedes ven, y nos vamos a los grados de las escuelitas, donde al final en su informe de evaluación, ahí dan recomendaciones y estrategias para poder mejorar. Y nosotros también podemos decir, bueno, sacó 6, pero necesita mejorar en esto, esto y esto. Sacó 10, ¿verdad? Pero necesita todavía hacer uso de todas las técnicas. O sea que siempre van a haber recomendaciones y estrategias para continuar la mejora educativa. Además, al finalizar el año escolar, el informe final con una evaluación integral del rendimiento del educando para cada área durante todo el año. Eso sería lo ideal y eso casi siempre solo se usa en los niveles educativos, en la primaria, en la secundaria, a veces hasta en el bachillerato. Y sería lo ideal que lo pudiéramos utilizar también al final del año en la universidad. Esta evaluación tendrá que tener en cuenta el cumplimiento por parte del educando de los compromisos que haya adquirido para superar las dificultades detectadas en todos los periodos. Si ustedes se dan cuenta, hemos nosotros visto a grandes modo, en un poco tiempo, lo que es la evaluación. Vamos a ver el día de la próxima clase lo que son los tipos de evaluación y para qué sirve cada tipo de evaluación. No sé si tienen algunas preguntas, si las tienen alguna pregunta, alguna duda, me la hacen llegar en el chat de la plataforma. En vez de este día les subo la clase para que ustedes estén al día ahorita con la clase que teníamos programada para hoy. Bueno, pasen feliz día y les agradezco mucho su atención.